minuto más. Me falta entrar. ¿Hay alguien que está entrando y no ha podido hasta ahora? Todos los demás están dormidos. Ok, los espero. Es joinmykeys.com, todo junto. Ok, pues entramos entonces. Hay algunas preguntas que son de selección múltiple, yo les voy diciendo. 43 segundos para responder. ¿Qué filósofos aportan a la psicología en sus inicios? Esta es de selección múltiple. Tengo a Sócrates, Platón, Aristóteles y Epicteto. Ahí vayan respondiendo. 25 segundos para responder. Vamos adelante, adelante. Hola. 10, 9, 8, 7. Vamos, respondan todos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Vamos a darle un premio a los 3 primeros, ¿ok? Muy bien. Hay una pequeña confusioncita ahí. Sabía que iba a salir. Vamos con la siguiente. Vamos. ¿Quién creó el primer laboratorio experimental de psicología? Watson, William, Wundt, Pavlov. Muy bien, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, estamos mejorando, 59, 63. Ahí todavía hay unos 2 que están durmiendo. Monasterio, ¿quién es Monasterio? Muy bien, Monasterio. Vamos. Next. ¿En qué siglo se comenzó a desarrollar la psicología? 16, 20, 19, 17. Vamos, vamos. Tiempo. Tiempo. ¿Cómo les fue? Bien. Bien, Brian, felicidades. Entró al top. Vamos, ¿qué estudia la corriente conductual? En las preguntas. Alma inconsciente, conducta, comportamiento. 17 segundos para responder. Bien.
Puro 100 tiene que haber aquí. Oh, no. Monasterios te bajaron. Bien, qué belleza, qué bien. Me están enorgulleciendo. Muy bien, chicos. ¿Quién es el padre del conductismo? A ver, el padre del conductismo. Skinner, Jung, Pavlov, Watson. 17 segundos. Tiempo. Brian sigue a la cabeza. Muy bien, Juliana, Marco. Y ya sabe. Watson. Consciente. ¿Quién introdujo el concepto de condicionamiento clásico? Skinner, fue Pavlov, Jung, Watson. ¿Quién introdujo el condicionamiento clásico? 15 segundos. Dicen, Adelante. y para lo que no podemos entrar a la aplicación, ¿cómo podemos ver eso? Pueden verlo en el Zoom y van viendo cuál es la respuesta correcta, así se ayudan con la imagen. Yo le estoy proyectando en el Zoom las preguntas y las respuestas, ¿vale? Ok. Vamos. Siguiente pregunta. Esto no tiene puntaje, la idea es que repasen un poco. Skinner introdujo el concepto de condicionamiento clásico, estímulo-respuesta, condicionamiento operante, carácter objetivo. A ver qué tal se va aquí. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hay algunos que todavía están durmiendo en la entrevista. Para llamar con bien Julián ahí. Quiere pelear el premio. Vamos a lo siguiente. El experimento llamado la caja de Skinner fue realizado con qué fue realizado? Con las manos, no sé. Perros, monos, palomas, ratones. A ver. Este creo que está fácil. 100 debe haber, 100 de 100. A ver, vamos a ver. Bueno, excepto los dormidos. 50 nada más. 51, 54. 56 nada más. O sea, tenemos unos 7 dormidos. Ok. Muy bien. Ah, no fue 100 de 100. Ok. Vamos, siguiente. El aporte del conductismo es una respuesta múltiple. ¿Cuál es el aporte del conductismo? Respuesta múltiple, no se olvide. $15 segundos para responder. Perfecto. Bien, siguen los mismos a la cabeza. Vamos, hay que pelear esa cabeza. Muy bien. A todos los que respondieron respuestas correctas, está bueno.
¿Quién inició la corriente de la Gestalt? Ahí como opciones tenemos a Maxwell Taylor, John Maxwell, John Verstager, Max Johansson. Ahí vamos a ver cómo va. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí caramba, ya la bajaron a Melody. Pasó Melody. Esta creo que es la última, si no me equivoco. Sí. Vamos, ¿qué sostiene la Gestalt? Respuesta múltiple. Vamos, 15 segundos. 10. 38, ¿qué pasó? Pensaron mucho. A ver, vamos a ver. ¿Cómo quedaron? Felicidades, Juliana, Marco, Brian. Por favor, me hacen recuerdo al finalizar la clase para recibir su premio. ¿Vale? Para que vean cómo les fue. La verdad están bastante bien, ¿eh? Y los que no saben, al menos lo intentaron. Que eso es muy, muy válido. Ok. ¿Dudas? ¿Qué dudas os ha quedado? El contenido, ya viendo este cuestionario. Me imagino que alguna tienen por ahí. Maribel, ¿quería preguntar algo? ¿No? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Segurísimos? Nicole, demasiado mal, dice. A ver, vamos a ver qué tan demasiado mal te ha ido, a ver. Bueno, la pregunta es, ¿qué dudas tienes, Nicole? Lo decía, pues el jueguito. La verdad que estaba ¿Estaba difícil, dice? No, bueno, para mí sí, que no había ni estudiado, que recién me estoy entrando. Mi primer día de clase. No estuve Ah, atenta. es tu primer día de clase. Sí, entré creo que el viernes y de ahí me tuve que salir porque no tenía datos ni wifi. Ok. Y ya de recién ahora estoy entrando ya. Trata de no salir. En ese caso, el Muy primer preparada. examen parcial va a ser el 4 de febrero y va a entrar todo lo que es el tema 1 y el tema 2, ¿ok? Todavía no hemos terminado el tema 1. Yo creo que en unos 2 días más lo terminaremos. Así que, por favor, estén preparados. Listo, ¿Vale? gracias. A ver
Pagos. Ok, vamos entonces a las teorías que vamos a ver hoy, que nos toca ver hoy. Eso sí, de gestal. Gran aporte. ¿Me puedo sacar el cargador negro? Ok. Vamos a entrar a la teoría que se llama la psicología de la inteligencia, así se llama. Fue desarrollada por Jean Piaget. Justamente es una teoría que es un tanto opuesta a lo que es el conductismo. Basa mucho de lo que dice en la teoría de la Gestalt. Ya habíamos visto en la anterior clase, que es el tema de la percepción. Bueno, él justamente habla un poco alrededor de esta frase, que el equilibrio es sinónimo de adaptación. Es una de las frases más importantes que tiene. Y habla un poquito acerca de cómo los seres humanos aprendemos, ¿no? Él dice que no solamente lo determina el medio ambiente, sino que además de los estímulos del medio ambiente, nosotros tenemos ciertos procesos internos, a través de los cuales nos adaptamos o transformamos para actuar de acuerdo a estos estímulos que existen en la sociedad, ¿no? Él habla de que la mente pasa por un estado de asimilación de información que recibe del medio, en este caso todo lo que percibimos, que habíamos visto con la Gestalt, lo transformamos en información que entra a nuestra psique, y en esa psique tenemos esquemas mentales, ¿no? A raíz de la teoría de él es que comienza a hablar de los esquemas mentales, y que en función a estos esquemas mentales, cómo transformamos la información mediante esos esquemas mentales, pues actuamos hacia la realidad, ¿no? Que obviamente cada uno tiene ciertos esquemas mentales. Uno de los grandes aportes que ha tenido Jean Piaget es, y por eso se llama también psicología del desarrollo, también se le llama porque él implementó lo que son las etapas del desarrollo de aprendizaje, digamos así. Y él tiene 4 etapas del desarrollo. Una de las primeras es la sensoriomotriz, que va de 2 a 0 años. En esta etapa, el bebé actúa o interactúa con el medio ambiente en base a lo que sus sentidos pueden percibir, ¿no? Y, bueno, comienza a accionar a través de sus sentidos, ¿no? Le gusta tocar cosas nuevas, oír cosas nuevas, y a través de eso él va interpretando su realidad. Los niños entre 2 años pues están más orientados a lograr alguna meta específica, comer, dormir, obtener un objeto que les llama la atención. Y justamente una de las cosas más interesantes es que habla Piaget es sobre la permanencia del objeto. Esa permanencia del objeto, pues un niño justamente a través de esta percepción sensorial, pues cuando pierde de vista un objeto, pues considera que el objeto ya no existe, ¿no? Entonces, por eso vemos que cuando los niños de repente tú le muestras una sonaja, una campanita, un juguete, y lo ocultas de su visual, pues deja de importarle, ya no existe para él. Y bueno, a raíz de esto, pues, según eso igual comienzan a interactuar. Se llama justamente sensoriomotriz porque viene de sentidos
de la motricidad, ¿no? Que empieza él a comenzar a interactuar físicamente con el medio ambiente, ¿no? Tiene la famosa llamada presión palmar, que es cuando tú le pones el dedo a un niño en la palma de la mano, pues hace automáticamente, pues lo cierra el puñito. No es que te quiera o quiera estar contigo o te es favorito, no. Simplemente es una reacción, ¿no? Motriz ante una interacción con el medio. Posterior a eso, los niños a partir de los 2 años hasta los 7, pues comienzan a interactuar con lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje en términos de que están aprendiendo, comenzando, digamos, su formación léxica, comenzando a entender cómo funciona el léxico y van utilizando simbologías o palabras que les ayudan a ellos a pensar, ¿no? Por eso que utilizan algunas palabras que quizás en ese momento las utilizan para representar algo, pero la palabra no existe en nuestro vocabulario. No sé si alguno aquí tiene hijos, sobrinos, nietos. ¿Alguien? ¿Nadie tiene hijos, nietos, sobrinos? Yo tengo un sobrino, ¿De qué edad, Nicole, tu sobrino? un año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Ah, bueno, a él todavía no le debe pasar. ¿Alguien tiene un sobrino entre 2 para adelante? Yo tengo un hermanito de 3 Clarisa, años. yo tengo una hija de 3 años. De 5 años. Una sobrina. 5 años. Bebe, Mari y no me acuerdo quién más me habló por ahí. Aime. Ok. Bueno, pues imagino, no sé si en alguno de los casos las personas que lo mencionaron tienen algún sobrino que use alguna palabra que no esté en nuestro vocabulario, que no sea una palabra real, para Sí, referirse a pero alguna cosa. Sí, Aime. mi sobrina es como que ella de lo que para videos para videos sobre el aprendizaje y todo eso, más bien utiliza palabras mejores que yo. Ah, ya es más letrada que nosotros, ¿así? Lo juro, ella, o sea, todo con el vocabulario lo asimila y lo pone bien como debería ser, digamos, no como yo. Ah, bien, pero eso es un poco también por el tema de la imitación. Justamente esta etapa preoperacional se caracteriza mucho porque se desarrollan su lenguaje a través de la imitación, ¿no? Cuando escuchan ellos palabras que seguramente nosotros como adultos utilizamos, pues ellos las repiten y las van contextualizando de a poco, ¿no? O sea, obviamente los niños de 2, 3, 4 años usan palabras más que ellos comienzan a inventarse o sonidos que escuchan. El caso de los animales, por ejemplo, ¿no? Si tú le dices, hay muchos niños que utilizan la frase guau guau para referirse a un perro, ¿no? Porque no saben que eso se llama perro, cosas así, ¿no? O alguna otra palabra para referirse al alimento, por ejemplo, o a la leche en específico que toman, ¿no? Los que todavía toman leche a esa edad. Y ya cuando son más grandecitos, obviamente utilizan palabras que si bien pueden quizás usarlas en un contexto adecuado, no las interpretan en realidad. O sea, no saben el contexto o el significado total de esa palabra, ¿no? Pero hay muchos que ya, justamente a raíz de los años, obviamente esta teoría es muy antigua, que es básicamente la base del aprendizaje que llevamos en colegio, pues obviamente hay etapas que conforme pasan los años se adelantan, ¿no? En este caso, por ejemplo, los niños tienen mucha fantasía, por eso es que los niños, bueno, ahora no mucho porque usan más el celular que los juegos, pero en los juegos los niños de 2 a 7 años tienden a crear juegos, a imaginar mucho, ¿no? El tema de la fantasía, todavía creen en personajes míticos como Papá Noel, el Hada de los Dientes, cosas así, ¿no? No sé si alguno tiene una experiencia con alguno que todavía es muy fantasioso.
Con el ratón de los dientes. Con el ratón de los dientes. ¿Qué Sí, hace mi con el ratón? sobrina y mi ¿Te hermanito pide creen plata? en eso. Hay ¿Te que pide plata? dejarle en la almohada porque si no hacen escándalo o se ponen a llorar diciendo de que no llegó. Pobre, sí. ¿Qué no hiciste el Bien. ratón de los dientes, Lice? Claro que existe. A ver, pon tu diente debajo de la almohada, ya verás. Voy a hacer el intento. Ok. Y bueno, en estas edades también se da mucho lo que es el egocentrismo. El egocentrismo en el sentido de, por un lado, que el niño siempre quiere llamar la atención o ser el centro de atención de todo su círculo social, obviamente en este caso la familia, o cuando interactúa con otro círculo social. Si ustedes tienen una familia nuclear y de repente este niño va a una familia más extensa donde también hay otros niños, siempre va a querer llamar la atención o ser el centro de atención de las miradas de todos, ¿no? O principalmente las personas que son su núcleo familiar más cercano. Otra cosa reflejada en el egocentrismo es que los niños generalmente pretenden que las cosas sean suyas, ¿no? Si de repente están varios niños sentados en el mismo lugar con varios juguetes por ahí, agarran un juguete que quizás no es suyo, que es de un grupo, ya sea en un edito, en un colegio, y ya ese juguete, como ellos lo tienen, ya es suyo, por más que no sea suyo realmente, ¿no? Ese es un poco el tema del egocentrismo. Y luego tenemos las otras dos etapas del desarrollo, que ya, bueno, la de operaciones concretas viene siendo a que todas esas operaciones formales, que llamamos entre comillas, del niño que comenzaba a relacionarse con el dialecto y tal, ya conoce el lenguaje y ya comienza a relacionarse de una forma más cognoscitiva, llamémosle, ¿no? Sus habilidades para comunicarse se aceleran, para hacer distintas tareas, ¿no? Ellos pueden cambiarse solos, vestirse solos, incluso quieren hacer algunas tareas o algunos trabajos que ven que los adultos hacen, ¿no? Quieren ayudar a lavar platos, a barrer, a algunas cosas. Obviamente ya esto entrando un poquito a la adolescencia, digámoslo así, obviamente que ahora la adolescencia está un poco más adelantada, ¿no? Con el tema de la información, de lo que comemos y demás. Pero bueno, esa es la teoría básicamente. Aquí ya generan un pensamiento más crítico, comienzan a cuestionarse ciertas cosas, ¿no? No simplemente es recibir información o la dan, sino que se cuestionan. Comienzan ya preguntas más profundas de cómo pasan las cosas. Los niños a partir de los 7 años para arriba comienzan a preguntarse cómo viven los bebés, de dónde venimos, cosas así, ¿no? Y bueno, organizan el mundo en 3 facetas, principalmente la seriación, la clasificación y la conservación, ¿no? En esas 3 etapas más o menos, los niños pasan durante esta etapa de las operaciones concretas, que son etapas donde ellos van categorizando ciertas cosas a nivel emocional, a nivel cognoscitivo, ¿no? Y ya para las operaciones más formales, obviamente es un pensamiento mucho más abstracto, donde ellos ya pueden hacer hipótesis de ciertas cosas, ¿no? En este caso se da hipótesis incluso en la parte de colegio que podemos ver, que les dan ejercicios lógicos matemáticos a los niños, no sé, de repente hay 3 hermanos y Juanito tiene 2 años más que Pedrito, 4 años tiene Panchito, digamos, ¿no? Cosas así. Entonces son cosas que no están pasando en el momento y que ellos pueden hacer una hipótesis sobre esa situación, ¿no? Y en este sentido, pues ya prácticamente adolescentes se preocupan muchísimo por lo que es la parte social, por pertenecer a algún grupo, por el tema de la identidad, identificarse como algo, ya su nombre es una de las cosas más importantes para ellos, su nombre, su apellido, de dónde vienen, e incluso comienzan a formar ciertos grupos, ¿no? Alrededor de los 7, 11 años, en la etapa anterior, era como que una separación niños, niñas, ¿no?
pero a partir de los 11, 12 años, ahora un poco antes quizás, comienzan a formar ciertos grupos sociales en base a ciertos gustos, ciertas aficiones, ¿no? O ciertas características similares también. Esas son las etapas del desarrollo. Obviamente ya posterior, Piaget habló sobre el tema de la adolescencia, ¿no? Hasta la adultez, pero eso ya es una teoría mucho más avanzada. Prácticamente esta, que le llaman también, que es el inicio del desarrollo cognitivo, Jean Piaget es uno de los autores que ha incursionado en la teoría que vamos a ver un poquito más adelante, que es el cognitivismo. Y esa teoría también es llamada la teoría del aprendizaje justamente por estas etapas que él propone, ¿no? Él descarta totalmente todo lo que venía diciendo el conductismo de que el ser humano reacciona ante los estímulos y dice que no solamente somos una máquina que reaccionamos o repetimos de forma innata o memorística ciertas acciones, sino que transformamos la información y en base a esa información, pues, actuamos, ¿no? Y generamos ciertas adaptaciones a medios sociales, a medios ambientes, ¿no? Para poder relacionarnos con las demás personas, ¿no? Y con nosotros mismos incluso, ¿no? Y una de las cosas más importantes que se tiene que quedar que gracias a Piaget se comienzan a hablar de lo que son los procesos internos a nivel cognitivo. Y gracias a eso es que se desprende la otra teoría cognitivista, que es una de las más fuertes igual actualmente. Digamos que es una de las más actualizadas, que tiene como base parte de la conductista y parte de lo que sería Piaget, ¿no? Hasta aquí, dudas. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Mari? Pues estaba tu celular yo un rato. Estaba mi celular, no sé cómo. Bueno, avancemos entonces con la otra teoría. Y ya les pregunto al finalizar. Bueno, esta es una de las teorías más conocidas, más apasionantes, diría yo, porque se sumerge en un aspecto que no había sido estudiado hasta entonces. Bueno, en realidad esta viene paralela a lo que es el conductismo y, bueno, Sigmund Freud, que es su representante, pues basa sus investigaciones en la subjetividad, ¿no? Eso es lo que introduce Sigmund Freud a la psicología, la subjetividad y cómo ésta interfiere en los comportamientos del ser humano. Él habla sobre la existencia de una parte inconsciente dentro del ser humano y que esta parte inconsciente es el motor de nuestra conducta en realidad. Él dice que la parte consciente es la que está regida por la voluntad, en la cual decidimos o determinamos nuestro comportamiento, y la parte inconsciente vendría a ser ese motor que está motivado por todos los deseos, anhelos o en algún caso frustraciones reprimidas que tenemos que se llevan a cabo por diversas experiencias que hemos tenido, ¿no? El partido de lo que es la neurosis y la histeria, que no sé si se acuerdan que hablamos de la histeria cuando hablábamos de los casos de enfermedades que eran vistas de una forma extraña antes. ¿Quién se acuerda de ello? ¿Quién se acuerda de la histeria que se los mencioné? ¿De que la histeria? ¿La histeria colectiva? No, la histeria nada más. No la histeria colectiva. La histeria colectiva es un fenómeno social. La histeria sola es un trastorno, ¿no? Que bueno, en ese momento se llamaba histeria.
¿Alguien se acuerda? ¿No? Un poquito. Bueno, la histeria, que era lo que yo les decía que pasaba generalmente con mujeres que de un momento a otro, sin una causa médica, pues quedaban parapléjicas, no movían las extremidades o perdían la sensación en la piel, ¿no? Les ponían inyecciones, las hinchaban con agujas y no sentían nada. Y justamente él partió del estudio de estas enfermedades raras que no tenían una explicación, y a partir de ello comenzó a estudiar todo lo que eran actos fallidos o equivocaciones que ella, ¿no? Equivocaciones, por ejemplo, como el famoso lapsus linguis. ¿Alguien conoce qué es el lapsus linguis? ¿Nadie? Bueno, lapsus linguis es... sí, adelante. ¿Quién iba a hablar y se escapó? Viene, sin miedo al éxito. No es el de tartamudea, por así decirlo, el que tiene, no puede expresarse bien hablando. No precisamente. En realidad el lapsus linguis se refiere a cuando tú quieres decir una cosa y dices otra que no tenías pensado decir. Lo vamos a poner como un ejemplo que en parte podría ser uso de gracia o de algo cómico. Seguramente habrán visto algún video de humoristas por ahí, por alguna red. No sé, de repente estás hablando con tu pareja y se llama María y en vez de decirle María le dices Marta, ¿no? Eso es un lapsus linguis. O sea, no es algo que habías pensado realmente, simplemente es algo que se te salió. O en vez de decir una palabra, no sé, no sé lo que se les ocurra, no sé, voy a ir a comprar pan, pues se les sale una cosa totalmente fuera del contexto de lo que estaban hablando, ¿no? Como estoy cansado, no sé, se me ocurre cualquier idea, ¿no? O sea, estaban hablando de las compras y de repente se les sale el nombre de alguien o una palabra que no está en el contexto de la frase, ese tipo de errores, ¿no? No sé si les ha pasado algún tipo de error así. O por ejemplo, el déjà vu. El déjà vu es otro error similar. Jaime, sí, adelante. Pero esas palabras las decimos porque está en nuestro inconsciente o simplemente se ocurrió en ese momento, digamos. En realidad, según Freud, eso sale del inconsciente, ¿no? Cuando pasan estos lapsus linguis o estos errores dentro de la conducta humana, que para él son errores que nadie más los explica, digamos así. Por ejemplo, el tema que les mencionaba ahorita del déjà vu, de sentir que ya habíamos estado en un lugar antes y que ya habíamos hecho que eso que estamos haciendo, pues esos son errores de la psique, que él dice que vienen a partir de que hay partes inconscientes que están queriendo salir a flote. Y bueno, ahorita les voy a explicar cómo funciona más o menos el mecanismo del esquelado, ¿no? Pero él se basa en estos estados fallidos, y justamente las primeras enfermedades que comenzó a tratar fueron la que en ese entonces se llamaba neurosis y la histeria, que posteriormente se dedujo que la histeria era un tipo de neurosis y se bautizó como neurosis histérica. Otra de las cosas que tiene que ver con estos errores, digamos así, son los sueños, ¿no? Muchos, no sé cuántos acá, todavía creen en que los sueños tienen una interpretación o que son parte de algo que va a pasar. Sí, es normal tener lapsus linguis.
en realidad avanzamos con todas las teorías que hay ahorita, pues sí, es normal. Así que no te preocupes, madre. Bueno, con los sueños él desmitifica todo lo que es la premonición de los sueños. Él indica que los sueños primero son particulares, es decir, todo lo que uno sueña es una producción individual. No existe esto de que de repente uno sueña con un perro porque van a robarle a alguien, ¿no? No, o sea, ese sería un sueño genérico, digamos así, y no existe. ¿Por qué? Porque él dice que los sueños en realidad son un conjunto de ideas o deseos o represiones que están en el inconsciente y que como cuando dormimos, la parte consciente es como que se apaga un switch de la parte consciente, comienza a entrar en reposo, pues estas ideas inconscientes pues comienzan a fluir, ¿no? Y es por eso que se forman los sueños. Y estos deseos reprimidos se manifiestan a través de sus sueños, ¿no? Él interpreta los sueños, tiene justamente un libro que habla específicamente de los sueños, solamente de los sueños, y donde él comienza a darle una interpretación a cada una de las cosas, ¿no? Incluso le da un género. De repente un reloj cuando está de una forma simboliza un género masculino y un género femenino, y justamente a raíz de esta interpretación y del inconsciente, él comienza a introducir lo que es la sexualidad, ¿no? Justamente una de las cosas por las cuales fue muy criticado en su época fue por eso, porque introdujo el tema de la sexualidad, que en ese entonces era muy tabú. Y bueno, a raíz de lo que él pensaba, obviamente hubieron muchas más teorías que aplicaron el tema de los sueños, que confirmaron que cuando uno duerme, todo el cuerpo, incluido el cerebro, entra en un estado de reposo, ¿no? Entonces, varias de las cosas que él validó, otras teorías lo validan como algunos procesos, obviamente él más enfocado en la subjetividad. Y bueno, aquí les explico un poco cómo funciona. Él hablaba de una estructura psíquica, trajo nuevamente el término del psiquismo, de la psique, a colación de la psicología científica, ¿no? Y él decía que dentro de la estructura psíquica habían 3 sistemas. Estos sistemas eran lo que controlaban todo lo que fluía a través de lo inconsciente y lo consciente, ¿no? Justamente posteriormente ya estos 3 sistemas fueron representados como un diablito, un angelito y la propia persona, ¿no? Lo han debido ver en muchas obras teatrales, cine, películas, comedia, no sé. En muchos lugares lo representan así, ¿no? Que es más como una burla de que uno tiene siempre un ángel y un diablo, pero en realidad para él era esto, ¿no? Era el diablo, entre comillas, es el sistema del ello, que es quien maneja todos esos motivos o impulsos primitivos que tenemos o estos deseos que buscan una satisfacción, buscan ser satisfechos de forma inmediata y completamente, ¿no? Ese es, digamos, el ello, que está representado como un diablo, digamos así, porque nos lleva a cosas que no son correctas o son malas, entre comillas. Luego estaría el yo, que viene siendo la persona, nosotros mismos, que somos los que regulamos las tendencias que tiene el ello y qué cosas hacemos o no hacemos para que no sintamos daño. Es justamente a raíz del yo que cuando sentimos que una situación nos genera un daño o un recuerdo nos genera un daño, lo reprimimos. Justamente ahí habla Freud de la represión y justamente por eso se van al inconsciente. Él tuvo muchos casos de estudio. Para los que quieran profundizar, pueden buscar los casos de estudio de Freud, que habla mucho sobre esto, ¿no? Que a partir de situaciones que les generaban daño a ciertas personas, generaron una represión de esas ideas inconscientes y que a través del estudio que él hizo, pues pudo averiguar esas manifestaciones que se encontraban, ¿no? Es por eso que utilizó metodologías como el
hipnotismo. Gracias a él, una de las cosas que no es tan relevante, pero es graciosa, gracias a Freud se comenzó a utilizar o a interpretar como el diván como una figura del psicólogo, ¿no? Porque él usaba el diván, justamente comenzaba unas charlas o hipnotizaba a las personas para poder entrar, digamos, ¿no?, en su inconsciente. Y por último, el super yo, que vendría a ser este angelito o persona correcta, buena, que mantiene a raya todo lo que va hacia la parte consciente, ¿no? Y es el que tiene la normativa, la parte moral, ¿no?, que respeta las normas sociales y nos controla como ser humano. Eso es un poquito cómo funciona. Y por último, bueno, está la dinámica de este psiquismo que aparece como este iceberg, ¿no? Es la mejor representación que se tiene, donde existe una parte inconsciente, que es todo lo que está debajo del agua, y existe una parte consciente. La parte consciente es con la que vivimos día a día, en la que somos, como dice la palabra, conscientes y la manejamos a voluntad, ¿no? Y por debajo la parte inconsciente, que se divide en dos partes. El subconsciente, que son las ideas o deseos que de alguna forma pueden saltar al consciente, ya que no afectan moralmente o no nos causan ningún daño moral ni social. Y la parte inconsciente, que vendrían a ser las ideas, deseos o represiones que nunca tendrían que salir a una parte consciente porque nos generarían un daño, ya sea social, moral, psicológico. ¿Ok? Para ponerles un ejemplo de algo subconsciente. No sé, de repente estamos con una dieta o algo así y se nos antoja un postre. Es un deseo, ¿no? Obviamente en este caso no es un deseo reprimido, pero para que tengan una idea de cómo funciona. Entonces, este deseo, como no nos va a afectar a nivel social, moral, psicológico, comernos un postre, pues esa idea, ese deseo, va a poder pasar del subconsciente al consciente. Pero de repente, no sé, el inconsciente, no sé, tenemos unas ganas terribles de matar a alguien que nos hizo renegar y inconscientemente quizás lo queremos matar de verdad. Pero ese accionar no va a salir al subconsciente. Para que pase al subconsciente, por ejemplo, tendría que pasar como una idea de enojo, digamos, ¿no? Y salir como un lapsus linguis, ¿no? De repente estamos hablando y de repente comentamos alguna palabra de rabia, de furia, o algo por el estilo, ¿no? Para que entiendan un poco mejor esto es como un conjunto de cuartos, ¿no? Cada cuarto, consciente, subconsciente, inconsciente, están conectados por una puerta y en esa puerta hay un sistema de seguridad. Ese sistema de seguridad entre el inconsciente y el subconsciente es el ello, ¿no?, que controla todo lo que está dentro del inconsciente. El yo, que es quien controla qué se hace consciente, perdón, el super yo, que controla todo lo que se hace consciente, y el yo, quien vive con nosotros en la parte consciente, ¿no? Por todo eso pasan los que asesinan, entonces. No, no pasan por todo eso los que asesinan. En realidad, la mayoría de asesinos son sociópatas, no psicópatas. Y el inconsciente tiene que ver con la psicopatía, ¿no? La psicosis, por ejemplo. Los que se trastocan de la realidad. Generalmente los asesinos, matones, son sociópatas, ¿no? Que tienen que ver con no un trastorno de la realidad, no salir de la realidad, sino una relación inconclusa o incompleta con la sociedad o un sentimiento de frustración hacia la sociedad, ¿no? Algo así.
Y bueno, ¿qué me faltaba acá? Eso. Bueno, el psicoanálisis, el gran aporte es justamente el ingreso de lo que es la parte subjetiva al estudio de la psicología y el funcionamiento del psiquismo, ¿no? El estudiar cómo esta psique funciona en eso intangible. Gracias a Freud se pudo estudiar y interpretar esta psique que no era obviamente algo observable, ¿no? No era observable en acciones que podía ser un estudio científico, pero gracias a Freud pues se estudió una parte subjetiva, digamos así, de la psicología. Eso, a ver, dudas hasta acá, los escucho. ¿Los escucho o les pregunto? Primero los escucho y luego les pregunto. El complejo, ¿puede explicar el complejo de Edipo? Claro que sí. El complejo de Edipo justamente viene a raíz de que Freud indicaba que el niño tiene una relación amorosa con la madre, ¿no? Esa relación amorosa que crea ese lazo amoroso, para él se puede convertir, si no se lleva bien, digamos, una vida normal o una vida adecuada, se puede convertir en un trastorno. El complejo de Edipo es cuando esta mamá sobreprotectora del niño afianza ese amor a tal punto que pasa de lo normal, ¿no? Y el niño, obviamente, gracias a esta sobreprotección, pues de la misma forma afianza ese amor y lo transforma o lo trastoca en un amor de pareja o más romántico, digamos, entre comillas, ¿no? Hasta el punto de desear a su madre. Por eso se llama el complejo de Edipo, porque justamente Edipo, no sé si han escuchado su historia, es un hijo que se enamora de su madre, ¿no? Justamente por eso es que se lo denominó como complejo de Edipo. No sé si te queda claro, Brian, ¿no tienes alguna duda al respecto? No, clarísimo, clarísimo. Pero hay otro contrario a esto. Por ejemplo, obviamente el complejo de Edipo es cuando un hijo se enamora de su madre. Pero ¿qué pasa si se enamora de su padre? No creo que se llamaría lo mismo, ¿no? No, no se llama lo mismo en realidad. Tiene otro nombre, no recuerdo bien, pero tiene otro nombre, pero ya conlleva una transformación de la psique mucho mayor, porque justamente parte de lo que era muy criticado, que les mencioné que esta parte de la sexualidad viene a raíz de este estudio del complejo de Edipo y de todos los trastornos que venían por detrás. En este caso, la homosexualidad era considerada un trastorno, ¿no? Entonces, justamente a raíz de esto, de que de repente la figura materna no existía y el padre conllevaba esa figura materna, ¿no? Entonces, por eso existía un posible enamoramiento. También es un complejo, pero no me acuerdo el nombre ahora mismo, no lo tengo en la cabeza. Y bueno, también podría suceder lo contrario, ¿no? Que el padre sea un padre castigador o la madre sea una madre castigadora, pero aún así, siendo tan fuerte esta figura castigadora, pues igual se creaba el complejo de Edipo o el otro complejo que no recuerdo el nombre. En realidad, no eran accidentes, en realidad, ¿no? Este complejo de Edipo no es un accidente. En realidad, el complejo de Edipo como tal le sucede a todos los niños, pero en una etapa normal, ¿no? Que el niño tiene una relación estrecha con la madre y por eso la ama. Según Freud, el, el, el amamantar, por ejemplo, no era simplemente un acto de alimentar al niño, sino
para el niño era una sensación de placer más allá, ¿no? Y no es accidental porque este complejo se da de forma natural, pero si llega a ser algo fuera de lo normal y el hijo termina enamorándose de la madre o teniendo un sentimiento romántico, es porque algo sucedió que no debió suceder, ¿no? Una sobreprotección o un castigo excesivo, cosas así, ¿no? Eso, bien, Daphne, muy bien. El complejo de Electra se llama. Lisa, Jorge, disculpe una preguntita, ¿cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? ya, el psicópata tiene, está fuera de la realidad, ¿no? En realidad no está consciente de la realidad que vive. Él imagina una realidad alterna y en base a esa realidad alterna actúa. Hay diferentes tipos de psicópatas, obviamente, ¿no? Y el sociópata es el que a raíz de una experiencia con alguien en la sociedad, ya sea familiar o una situación social, pues genera un rechazo, un odio hacia la sociedad. Puede ser en forma generalizada o puede ser particular y por eso hace ciertas acciones, ¿no? Como asesinar, robar, matar. Bueno, eso. No sé si responde a tu pregunta. María José. Un asesino serial vendría a ser un sociópata. Un asesino de serial podría ser un sociópata y podría ser un psicópata, dependiendo de la motivación que los lleve a ser asesinos seriales. Aimé, que creo que querías hablar, y luego Maite. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento? Entre conducta y comportamiento. Ok. La conducta vendría a ser un reflejo de un estímulo del ambiente, ¿no? Y el comportamiento tiene que ver con la parte cognitiva, es decir, lo que reflejaba Piaget. Un comportamiento es algo más complejo que tiene que ver con la sociedad, con las normas sociales, si eso que vamos a realizar o que vamos a accionar mediante una conducta es adecuado para nosotros, nos daña, no, tiene que ver más con los procesos internos y cómo esos procesos internos son reflejados hacia afuera, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Qué más? Aime, tenías alguna duda, creo, o algún comentario, no sé. No, Aime. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pregunto yo entonces. Vamos. Vamos a copiar algo. Ángela Sánchez. ¿Estás ahí? Ángela Sánchez Vázquez. No está, menos una. Verania Alcócer. Verania, ¿estás? Eh, Fernanda Vaca. Alexia.
Carla Varela. Carla Varela. Ere Coronado. No hay. Romay. Daniela Perca. Yesel Ordóñez. Durbi Loza. Eduardo Rivera. Jimena Echeverría. Marta Elena. Elian Guerrero. No hay nadie en esta clase. Vamos con los que están atentos entonces. Olguita Gutiérrez Soto. ¿Estás por ahí? No, también se nos fue. Nicole Espinosa. Sí. Nicole, ¿cuántos estadios tiene la teoría de Piaget? ¿Cuántas qué? Estadios o etapas. ¿La teoría de quién? Ay, no sé. Piaget. Ay, no sé cuántas 4. tiene. Me dijo a mí. 4. Perdón. Está No bien, pasa nada. te ayudaron Tiene bastante, Nicole. 4. 4, a ver. ¿Cuál es la que más recuerdan? Sensoriomotriz, dicen. La etapa Mariluz, sensoriomotriz, ajá, esa la sensoriomotriz, la preoperacional, esas dos. No, solo una, dime una. Una que Ya. recuerdes. La preoperacional, Preoperacional, ya, espérame un rato. ¿ya? Nicole Espinosa, ¿qué dice la etapa preoperacional? Se va formando el pensamiento ya que el niño va internalizando la acción motriz desde los 2 a los 7 años. No precisamente. A ver, la otra Nicole Melgar, ayúdale a tu tocaya. Ay, qué malo. Así, así dice en el libro. Bueno, el niño ya se puede empezar a desarrollar, o sea, a repetir palabras o Ya, sí, repite palabras, pero eso ¿qué tiene que, pero ¿con qué tiene que ver eso? también ¿qué? ¿Disculpe? ¿Con qué tiene que ver el repetir palabras? Con el niño ya en esa etapa empieza a imitar todo lo que ve. Eso quiere Ya. decir que también el niño también puede crear señales, o sea, no crear señales, o sea, hablar con forma de señales, o algo así. Símbolos, Nicole, no señales. Símbolos. Señales, símbolos, perdón. Ok, Maite, querías aportar, adelante. A lo que entendí, en esa etapa los niños empiezan como a crear su propio idioma para hacerse entender. Ya, en realidad vendría a ser, comienzan a internalizarse o desarrollar el lenguaje, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? A través de creación de su propio idioma, creación de símbolos, ¿no? De palabras o la repetición también de palabras, ¿no? Esa es una de las partes. ¿Qué más hay en esa etapa? ¿Quién me dice? ¿Quién más va a aportar? Giselle.
Dice el tercero, es por si hay dos Giseles, ¿no? Lenny, ¿quería hablar, Lenny? Gisela, adelante. Giselle. Antes que la etapa preoperacional está la etapa sensoriomotriz. En esa nos explica cómo el bebé se reacciona mediante los movimientos de la naturaleza, de cómo el mundo reacciona, cómo el mundo a través de sus sentidos, de su acción y su conducta. Bueno, perfecto. En realidad tendría que ser Eliana, interpreta el mundo a través de sus sentidos, no reacciona. Eliana, no Eliana. Obviamente sí tiene reacciones motrices, pero en realidad es para interactuar con el mundo, ¿no? Está bien, Eliana, gracias, pero yo quiero saber más de la preoperacional que estamos hablando. Brigitte, adelante. También se empieza a presentar como el egocentrismo. Ya. Empieza a ser egocéntrico. ¿Cómo? ¿Qué es el egocentrismo? ¿Cómo lo desarrolla? Básicamente agarran algún tipo de juguete que no sean de ellos y no los comparten. Ya. Se empiezan a Bien, de las cosas. Y también no pueden distinguir la fantasía de la realidad. Muy bien. Eso. Excelente, Brigitte. Anoten los que no notaron. ¿Qué más? Vamos con la última etapa del desarrollo. ¿Quién llamó la atención? Muy bien, Aime. Aime, ¿cómo se llama la última etapa del desarrollo? ¿Operaciones formales? No, esa es la penúltima. ¿Concreto? Ah, sí, perdón, no, perdón, yo me equivoqué. Mil disculpas, Jaime, yo me equivoqué. Sí. Ya estoy chipándome. Sí, no, estás en lo correcto, Jaime. Operaciones formales. Perfecto. A ver, ¿quién va a decirme? Jorge Moisés. Adelante, Jorge. Sí, profe, dígame. Una característica de esta etapa que mencionó Jaime. Era la última, ¿no? Sí, señor, la última. Bueno, no es la última de las 4 que vimos ahora, sí. Porque la última no es. No sabré decirle. Se me pasa. Bien, me gusta al menos su sinceridad, Jorge. Lenny Chambi. Sí, profe. A ver, ayúdame. Bueno, ¿Alguna característica de la etapa de operaciones formales? lo que yo entendí es que en esta etapa uno ya se empieza a desarrollar un pensamiento más abstracto. Ellos ya, digamos, como Ya. que se empiezan a preocupar, digamos, a lo que vaya a decir la sociedad Ya, o... perfecto. Ahí, espérame ahí. Melody Castro. Melody, ¿estás ahí? No está. Josué H. Josué Muda. Nada. Carlos Daniel Segarra. Tampoco, todos están fugados hoy día. También que comenzamos. Dicen. Febe, adelante. No, es que me podría explicar de nuevo esas 4 etapas, es que no tomé mucha atención porque me estaban hablando. ¿Quieres que te vuelva a explicar las 4 etapas? Sí. Ya, vale. Sensorimotriz, primero. Bueno, en su nombre van a encontrar una pauta como para que se acuerden de qué se trata, ¿ya? Sensorimotriz viene de sentidos y motricidad.
sentidos porque el niño percibe la realidad a través de los sentidos, ¿no? Ahí está el famoso... ay, se me fue este nombre. Hasta a mí se me va. ¿Cómo no se les va a ir a ustedes? Eso, ya. La permanencia, eso. La permanencia de objeto. Que es cuando el niño se le quita un objeto de la visual, pues él cree que ya no existe el objeto o que ha desaparecido. Eso tiene que ver con los sentidos. Y la motricidad, pues que el niño comienza a tener desde las reacciones más innatas, como son la presión palmar y otras que pueden investigar, tarea para la casa, que comienza a interactuar a nivel físico con el medio ambiente, ¿no? Tienen curiosidad por tocar cosas, por oler cosas, por escuchar cosas, ¿no? Todo a través de los sentidos. Vamos con la segunda etapa, la etapa de operaciones preoperacional, perdón. Ya me chequé con las etapas. Por aquí estaba Norma, que nos va a ayudar con la interpretación de eso. Norma, ¿estás por ahí? Sí. Norma, la etapa preoperacional. ¿Nos puedes decir algo que tenga que ver con esa etapa? ¿Con el último o con el primero? No, la segunda. No, de lo que te acuerdas. De lo que te acuerdas. Pues dice que va desarrollando su pensamiento, aunque de los 2 años como que ya quieren más o menos hablar. Mira, no sé cómo explicarlo. Norma. Ok, Norma, ok. Bueno, ahí. Norma salió del espacio muy bien ahí con su experiencia innata de los niños que comienzan a hablar a los 2 años. Los niños comienzan a hablar, obviamente, a través de la imitación, que en realidad vendría a ser el inicio del desarrollo del lenguaje, ¿no? Obviamente entran a nidito, kinder, de colegio, y comienzan a hablar a través de simbologías, de un léxico nuevo o palabras que les ayudan a interpretar o pensar las cosas, ¿no? Como lo mencionábamos, ellos inventan palabras para decir cosas que quizás todavía no saben pronunciar la palabra o no pueden identificar qué palabra tiene que ver con eso, ¿no? Ahí habían mencionado a sus compañeras que se da el egocentrismo, donde los niños quieren ser el centro de atención y interpretan que todas las cosas que tienen ellos son objetos suyos, ¿no? Justamente parte del egocentrismo. Y también el tema de la fantasía, ¿no? Todavía ahí están con un tema de fantasía que no saben diferenciar mucho lo que es la parte fantástica de la realidad. Por eso que creen mucho todavía en algunos personajes. Por ejemplo, ahí hay menos con toda la experiencia de El ratón de los dientes. No sé quién quería poner un diente por ahí debajo de su almohada para ver si era verdad. Pero tiene que ver con eso, ¿ok? Luego están las operaciones concretas, que justamente se llaman concretas y formales porque van en una escala, ¿no? Las concretas es cuando uno ya tiene un léxico más avanzado, obviamente ya está en colegio, comienza a desarrollar un pensamiento más crítico, comienza a cuestionarse ciertas cosas, por eso que los niños comienzan a preguntar un montón de cosas respecto a su realidad, ¿no? Y la de operaciones formales, que vendría a ser donde el niño ya está internalizado en cuestiones más abstractas, ¿no? Puede interpretar fácilmente pensamientos hipotéticos o situaciones que no existen sin ningún problema a nivel lenguaje
Y a nivel social comienzan a importarse o importarles el aspecto social, ¿no? En el sentido de pertenecer a algún grupo o el tema de la identidad, ¿no? Saber quiénes son, de dónde vienen y poder describirse o definirse como una persona individual, independiente, única, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé si te quedó claro, Febe. Sí, me quedó claro, gracias. Clarísimo. ¿Segura? Sí, algo así. ¿Cómo se llamaba la Algo. última etapa? Operaciones formales. Ahí cuando vayan al examen se van a acordar. Ah, el profe se acordó, no eran concretas, eran formales. Se equivocó el profe. Y listo, ¿te acordás? Ya sabes que se equivocó, tú no te equivocas. ¿Entendido? Norma, ¿entendió las etapas? Sí. Segurísimo. Alguno no tan perfecto, pero sí. ¿Cuál fue la que no entendiste tanto? La primera. ¿La primera? ¿Qué no entendiste ¿Sí? la primera? ¿O qué entendiste? Cri, cri, nada. Sí, está muy bien tu interpretación, ahí perdón, no te había leído. Bueno, eso. No hemos preguntado sobre el psicoanálisis, ya la siguiente clase les haré algunas consultas para ver qué tal les quedó el psicoanálisis. Ya los dejo, ¿quién va a ser mi amigo ayudante de hoy? ¿Quién se va a quedar con el anfitrión? Nadie. Yo le hice. ¿Quién es yo? Yo. Seth, ok. Yo también puedo. No sé si me escuchan. Escucho, Giselle. A mí me lo deja, yo tengo hartos megas. Estos megas. Mejor a mí, yo Bueno. tengo wifi. Ya yo limitado, entonces. Entonces nos peleamos todas o qué. Sí. Listo, hecho. Os dejo, que tengan una buena tarde. Cualquier cosa, ya tienen mi número, me escriben. Los que son nuevos, ahí está mi número, ¿vale? Repasen, por favor. Hasta luego. Hasta luego, Liceo. Luego.